Mira, andamos en tiempos de parrandas, andamos en tiempos de fiestas navideñas, por supuesto, andamos en tiempos de béisbol, pero sobre todo andamos en tiempos de libros, porque los tiempos de los libros son siempre. Y los libros pasan por la comunicación. Así que tenemos aquí a un gran comunicador venezolano, comunicador de calle, un periodista de calle, patea las calles. Armando Carías, bienvenido. Gracias, Iván. Bueno, es que sin calle no hay información. Sin calle el periodismo quedaría como, le faltaría una muleta. De modo que la comunicación callejera se construye en los espacios urbanos, en el semáforo, en la escalera, en la cancha deportiva, y eso luego va a los medios. Pero el mejor medio, Iván, es la calle, el medio de la calle. Fíjate que nosotros nos conocemos hace tiempo, Armando, y ese perfil tuyo de comunicador ya uno lo veía en la universidad, cuando tú, muy cerca siempre de los niños y de las niñas, que es otro tema que me parece muy importante que tú lo abordes o lo refieras acá, andabas queriendo levantarle un chichón a alguien o a Sí, algo desde la UCB. Cuéntanos un poquito de esa historia para ubicarnos en... sí. Es que fíjate, así como García Márquez solía decir que él no podía desarrollar una novela, los personajes de una novela, sin antes ponerles nombre. Él no se imaginaba que tal personaje accionara de tal manera si no se llamaba de algún modo, porque el nombre no solamente te da identidad, te da personalidad. Con el Chichón pasó algo parecido, ¿verdad? Porque nosotros estábamos buscando en aquella oportunidad, te hablo de los lejanos años 70, del lejanísimo siglo pasado, una denominación que determinara el carácter rebelde, digamos esa sana rebeldía infantil. Y el símbolo más adecuado que conseguimos fue el del chichón, porque un chichón es la expresión de que un niño no se quedó quieto, de que se levantó, se montó en un lugar para tomar algo, o sea, muchacho, quédate quieto, no. Entonces era rebeldía infantil. De modo que con el chichón iniciamos este camino entre el teatro y la comunicación, porque buena parte de mi trabajo en la Universidad Central de Venezuela con el chichón era también un trabajo periodístico. Muchas de mis obras nacieron de noticias. Por ejemplo, una obra como Abuelo, ¿quién pintó el mar de rojo? Era sobre el ecocidio de Carenero. Una obra como Viva la Caja Boba fue inspirada en las luchas de los vecinos del Cafetal en aquel momento, que eran una vanguardia del movimiento vecinal, ¿verdad? Incluso una obra como La Estrella Azul, que era un juicio a Walt Disney, fue mi primer proyecto, Iván, de tesis de grado. Tesis de grado que en ese tema en particular no la concluí, pero luego la llevé a escena. De modo que teatro y periodismo han sido una constante en mi trabajo comunicacional. Teatro, periodismo y niños y niñas, porque siempre Armando además ha sido uno de los grandes defensores de ese receptor de la comunicación inmenso que es el de las niñas y los niños. Te he conocido siempre abanderado defendiendo el espacio para las niñas y los niños. Sí. Cuéntanos un poco de eso también, Bueno, mira, yo tuve una Armando. escuela maravillosa, que fue Jesús Rosa Marcano, Claro, uno de los fundadores del periodismo infantil en Venezuela. Fue mi profesor, seguramente también el tuyo. claro. Pero aparte de eso, tuve la fortuna de vincularme con creadores como Ligia de Lime de Bianchi, como Rafael Salazar, como Carlos Izquierdo, como Belia Bosch, y con el proyecto inmenso de La Ventana Mágica. Y en ese camino uno ha hecho también otros vínculos con creadores de la literatura, de la música, del teatro infantil y del periodismo para la infancia. De hecho, en algún momento existió aquí un círculo de periodistas infantiles que liderizaba en aquella oportunidad ese equipo del cual te hablo. Y la infancia ha sido siempre para mí un factor fundamental en mi trabajo como periodista y como teatrero, ¿verdad? De hecho, con motivo del Día Nacional del Teatro, se me solicitó que yo escribiera el mensaje del Día Nacional del Teatro el año pasado y yo se lo dediqué a la infancia. Escribí algo que se llamó Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y los Niños al Teatro. Ha sido como, decirlo de alguna manera, un apostolado. Cultura para la infancia, comunicación para la infancia y ahora, en este momento de mi vida, desde y en la calle.
porque ahí surge también otro momento de mi trabajo comunicacional, que es vincular lo artístico, lo teatral con lo periodístico. Y ha sido un hallazgo maravilloso, Iván, porque la calle lo tiene todo. En la calle tiene primero que nada el público, porque no tienes ni siquiera que hacer ninguna convocatoria especial, lo tienes ahí, circula ante tus ojos. Lo que tienes que tener es ciertos recursos para que esta convocatoria sea efectiva y que el mensaje se traduzca en la efectividad, en lo que uno siempre busca como comunicador, que es trascender, que es en alguna medida informar y también persuadir, por supuesto. Uno como receptor de ese servicio comunicacional importante que se hace a través del teatro, a través de la escenificación de la noticia, del reportaje narrado con los actores en la calle, ha tenido la posibilidad de conectarse a través tuyo con un mundo inmenso. Es posible que esa célula comunicacional se convierta en muchas otras células y que por Venezuela proliferen más comunicalle, que es como se llama precisamente el servicio que tú estás haciendo en la actualidad. Sí, bueno, ese es uno de los retos, una de las metas aún no cumplidas. De hecho, el presidente Nicolás Maduro, cuando nos entregó el Premio Nacional de Periodismo, nos hizo esa solicitud. Y en ese camino hemos estado editando talleres, haciendo una cantidad de tareas en función de eso. Sin embargo, hace falta como un impulso adicional. Nos ha faltado, y hay que hacerlo a modo de autocrítica, un cierto músculo institucional. De modo que esa propuesta comunicacional, nacida de paso durante la gestión del ministro Ernesto Villegas, actual ministro de Cultura, cuando lo era de Comunicación e Información. De modo que esa es una tarea pendiente, el que este proyecto Comunicalle, por decirlo de alguna manera, se masifique. Sin embargo, hago siempre una especie de paréntesis. Yo digo que esa masificación no puede ir compitiendo con los medios masivos de comunicación. Justamente una de las fortalezas de la comunicación popular, de la comunicación callejera, es su carácter artesanal, su carácter de pequeño formato, y que la cantidad, digamos, de auditorio se revierta en calidad de comunicación, que es una categoría que nosotros intentamos manejar, que la calidad en cuanto a la comunicación afectiva se traduzca en una comunicación efectiva, así que se logre uno de los propósitos de la comunicación, como te mencionaba, que es la persuasión, el lograr que tu mensaje convenza en base a argumentos válidos, que nada tiene que ver con los conceptos de manipulación en absoluto. No es la fórmula de la publicidad que te conduce de manera un poco maniqueísta que tú consumas un producto, no, es por la vía de la conciencia, de la persuasión, del convencimiento consciente. Yo quisiera que de eso profundizáramos en el próximo segmento, pero también me inquieta saber, por ejemplo, si Comunicalle tiene algún interés en que la actual temporada del béisbol la gane el Magallanes, pero no lo responda. Después que regresemos de identificar al prestador de servicio, estaremos con Armando Carías. Que este mundo es chiquitico. Quiero agradecer en este segmento a las compañeras y compañeros de TV Petare, que nos están ofreciendo un gran apoyo para que este programa llegue hasta ustedes por este canal prestador de servicio. Así que, compañeras y compañeros, una vez más, muchísimas gracias. Y seguimos aquí con Armando Carías, que le dejamos una gran preocupación, es mi preocupación, pero quisiera saber si la haces tuya, y tú, como director de Comunicalle, nos dices si tú ves perspectivas de que en esta temporada del béisbol Magallanes haga algo o pierda la temporada, no sé. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Quieres que gane o va a ganar? No, por supuesto, mira, los magallaneros tenemos una especie de bendición, ¿verdad? Que es que nuestro comandante eterno también era magallanero. De hecho, yo suelo decir, como decía nuestro querido amigo Robert Serra, ¿verdad? Que él decía que él era magallanero y chavista. Así es. Y él decía que eso era genéticamente perfecto, ¿verdad? No solamente porque sea magallanero, sino porque soy fanático y practicante del béisbol. Y en este momento, Iván, ser fanático y apoyar la temporada de béisbol tiene además una carga política fundamental, porque sucede que estamos en el marco de un bloqueo deportivo. Es decir,
Trump, como se dice popularmente en el argot, se quedó con la carabina al hombro, Sí. porque él pensaba que aquí no iba a haber pelota. Y sucede que la pelota no solamente la está, sino que con peloteros venezolanos reforzados, ¿verdad? Con peloteros del Caribe, mexicanos, dominicanos, cubanos, por supuesto, y nuestros peloteros, jóvenes, veteranos, de modo que estamos dando una nueva lección de dignidad, ¿verdad? Y es motivo de orgullo para mí saber que nuestra pelota también se inserta dentro de la lucha que el pueblo venezolano está haciendo en este momento de bloqueo. Y el deporte, en efecto, además, entre los venezolanos tiene una raíz muy profunda. Aun cuando los primeros equipos de béisbol organizados están muy vinculados con las compañías petroleras que llegaron aquí a Venezuela, nosotros hicimos del béisbol nuestro deporte rey. Y buena parte de nuestra jerga popular se corresponde con la jerga deportiva del béisbol. Y te dicen, mira, te tengo en 3-2, ¿verdad? O Trump se quedó con la carabina al hombro, ¿verdad? O ese tipo está jugando doble play. ¿Qué significa, verdad? Está jugando doble play, que tiene por allí, ¿verdad? De modo que el béisbol, en el léxico, en el argot, también está muy asociado con la vida del venezolano. E ir, además, a un juego de pelota en el estadio universitario es vincularse con una noción de identidad maravillosa. El ambiente que se respira en el universitario es maravilloso. Las famosas, ya no tanto, lluvias de cerveza, ¿verdad? El pincho, de modo que todo lo que gira en torno al béisbol, a mí en lo particular me toca profundamente, y en la primera oportunidad que vaya, voy a ir a apoyar, por supuesto, a nuestro equipo. Aquí va a ser al Magallanes. Aunque en este lugar, por lo que veo que la cosa está como rara en este estudio, ¿no? Yo siento cierto aroma a León, que ahora se llaman, no los Leones de Caracas, tienen nombres que tienen que ver con otras cosas, pero no sé, hay como un cierto aroma a, no sé, no es muy agradable. ¿Cuánto de eso que tú estás diciendo, que uno lo va a asumir como un chiste, porque es parte del chiste, ¿verdad? ¿Cuánto de eso que tú estás diciendo, Armando, se maneja también en el ámbito donde te desempeñas con Comunicalle? ¿Cuánto de la información que nos acabas de decir ahorita, del impacto que tiene esta temporada de béisbol como resistencia y como novedad del pueblo venezolano? La pregunta es bien buena, Iván. ¿Cuánto se está haciendo? Porque nosotros tenemos nuestras actividades, no las llamamos no obras de teatro, sino acciones comunicacionales. Y una de las que tenemos se llama Jugaremos y Venceremos, ¿verdad? Y es un juego de pelota entre dos equipos. Uno que son los soberanos de la patria y otro que son los saqueadores del imperio, que por supuesto sabemos a quiénes representan. Los jugadores de esos equipos representan figuras, digamos, icónicas o estereotipadas de ambos bandos. Y en ese juego de béisbol se van traduciendo diversas situaciones que se corresponden con el momento político, social, económico actual. Por ejemplo, usando una suerte de metáfora, si el pitcher patriota poncha al jugador de los saqueadores del imperio, ese lanzamiento es un poco el robocochino que tiene que ver con la respuesta que le damos a la guerra económica. Si metemos un jonrón o un tablazo entre dos, ese batazo tiene una significación que va de lo semántico, que es el argot del narrador deportivo, que podría ser, por ejemplo, un Delio Amado León, cuando decía, bienvenidos fanáticos y fanáticas al gran encuentro entre los soberanos del imperio y los saqueadores de la patria. Cosas como esas, que es el argot beisbolístico, tienen que ver también con la realidad política. Ese juego o esa acción comunicacional que se llama, el juego es Los saqueadores del imperio, jugaremos y venceremos, es una forma de, por la vía del humor, de abordar el tema político. Y es uno de los temas que está presente o estuvo presente en la Filben, en la Feria del Libro de Venezuela. Que por cierto, en la Filben tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de un libro tuyo. Quisiera que rápidamente nos hicieras una introducción para irnos a identificar al prestador de servicio y regresar conversando sobre ese tópico. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, Iván, el tema de la comunicación callejera. Es un libro maravilloso que en formato de revista y con una diagramación muy dinámica
se llama El medio de la calle. Un poco parafraseando a McLuhan con aquello del medio es el mensaje, ¿verdad? Porque si el medio es el mensaje, ¿verdad? Y el medio es la calle, entonces el medio de la calle. Y es un libro que en alguna medida intenta resumir una metodología. O sea, la calle como comunicación, como espacio comunicacional, tiene sus reglas. El semáforo, hacer una acción en un semáforo, con los 30 segundos que cambia de color, supone la fugacidad de la noticia, supone el impacto de un titular, supone también la violencia visual de un graffiti. O sea, los códigos de la comunicación se insertan en los espacios urbanos, es maravilloso. De eso podemos seguir hablando porque la técnica de la comunicación callejera es una cosa maravillosa de la que aprendimos mucho leyendo a Augusto Boal. Y es lo que quisiera que hiciéramos, que vayamos al corte, vayamos a identificar al canal prestador de servicio y regresemos para seguir profundizando en ese tópico que manejas muy bien, además, y en la que eres un maestro, un joven maestro, pero que tiene mucho que enseñarnos. Gracias por seguir ustedes allí en la sintonía de este espacio. Vale. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz porque con hambre... Gracias por seguir acompañándonos con este invitado de lujo, Armando Carías. Armando, quedamos con un tema candente, bien importante, y que tiene que ver con tu experiencia, obvio, tu experiencia comunicacional. Cuéntanos, que querías también seguir en profundidad a partir de tu libro. Sí. Bueno, fíjate que en la escuela de comunicación social nos enseñaban las técnicas, por ejemplo, o las características de la noticia, ¿verdad? Breve, directa, en pocos párrafos. El titular es una técnica, el titular más que una técnica es un arte. Hablaba, por cierto, un paréntesis con Luis Alberto Crespo, y él me contaba, y yo le decía, oye Luis Alberto, yo no puedo escribir el artículo y de ahí extraer el titular. Él me dice, Armando, yo también. Yo primero titulo y luego escribo. Yo también soy de esa misma escuela. Ah, bueno, entonces yo decía, ¿será que? Porque nos enseñaban que el título se extraía de la información. Sí. Ahora, imagina cómo se traduce eso a una acción de calle. Yo tengo un elenco teatral, tengo un mimo, un payaso, un equilibrista, un mago, y tengo que hacer una información que hable, por ejemplo, de la Feria del Libro de Venezuela, o que hable sobre el bloqueo X tema. ¿Cómo convierto yo ese recurso escénico, cómo lo traduzco yo en un titular? ¿Y cómo lo expongo en una esquina, o en una escalera, o en un semáforo? Investigar eso o inventarlo, porque hay mucho de invención en eso, porque no hay manual. Lo más cercano a eso, como te decía en el segmento anterior, es la técnica de Augusto Boal de teatro de calle, que tú también conoces, ¿verdad? Pero el periodismo de calle es otra cosa. De modo que, para darte un ejemplo, nosotros tenemos que comunicar que es el día de la lactancia materna o la semana del cáncer de mama. Y tenemos que hacer no solamente carteles, yo tengo que hacer un actor o una actriz que por la técnica del estatuismo esté amamantando a un bebé. Pero tengo que decirle, mira, pero tienes que transmitir que la acción de amamantar es una acción profundamente amorosa. Entonces tengo que ponerle actuación. Pero tengo que vestir a esa actriz con algo que sugiera la condición dulce, tierna, amorosa de la maternidad. Ahí entra el componente plástico, de diseño, de vestuario. Y todo eso, en alguna medida, es un titular. Porque yo tengo que en 5, en 10, en 30 segundos, una imagen de impacto, mostrar eso. Y eso es técnica. Y eso es lo que está en el libro. Quienes lean este libro, El medio de la calle, van a encontrarse con una especie de bitácora de lo que ha sido mi trabajo, la fusión de mi trabajo teatral y el periodístico, y este hallazgo de la comunicación callejera, que para mí ha sido maravilloso. Hay gente que de pronto me dice, Armando, ¿y cuándo vas a montar una obra en una sala teatral? Yo digo, ¿para qué? Yo tengo la esquina, yo tengo el semáforo, tengo el público, tengo mis actores, tengo mi trabajo artístico creador,
Es lo mismo que me decían cuando hacía teatro infantil, que lo sigo haciendo. Armando, ¿cuándo vas a mandar una obra para adultos? Yo hago teatro infantil, bueno, Claro. yo hago teatro de calle ahora, yo hago periodismo de calle que tiene el mismo valor que este espacio en un medio audiovisual, que el periodismo impreso, que el periodismo real, que también lo hago, lo amo y lo respeto. Pero mi espacio ahorita, mi medio, es la calle. Pero además tienes un prologuista de tu libro, que también es un gran periodista venezolano, un poquito más joven que nosotros, un poquitico, no mucho, un poquitico más joven que nosotros, pero él precisamente hace un dibujo tuyo que parte desde la historia en la Universidad Central con Así es. con el teatro. Estamos refiriéndonos a Ernesto Villegas, quien hoy hace la función de ministro del Poder Popular para la Cultura. Así es. ¿Cómo es esa relación y ese apoyo que te ha brindado Ernesto, en este caso para presentar tu libro, Sí. para darlo a conocer, para... Y bueno, Ernesto es una figura fundamental dentro de todo esto que estamos hablando de la comunicación. Recordemos que él cuando estuvo en el Ministerio de Comunicación e Información, él creó una figura maravillosa que aún persiste, que es el SIPSI, Sí. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y un lema que tenía mucha profundidad, que es comunicación más allá de los medios. En ese contexto nació Comunicalle, y además bajo su gran responsabilidad, de la cual él se muestra siempre muy orgulloso, y esto me alegra decirlo, de ser el ministro que convocó y que me invitó a crear este proyecto, ¿verdad? Que se ha mantenido en el ministerio durante ya, vamos a 7 años, ¿verdad? Y Ernesto ha tenido la generosidad de prologar este libro con unas palabras maravillosas que le agradezco, y él ha sido siempre una persona defensora de este concepto de la comunicación popular. Siendo ministro de la Comunicación e Información, distribuyó infinidad de megáfonos entre los colectivos Sí. populares con una forma de justamente de estimular esta comunicación que fue tan útil y lo sigue siendo, pero lo fue especialmente en aquellos años del 2002, ¿verdad? Cuando los medios alternativos fueron una de las expresiones más importantes en ese momento. De modo que Ernesto Villegas, gran amigo, gran comunicador, es un aliado maravilloso en el tema comunicacional, y ahora también lo es en cultura, porque él también ha potenciado esa cualidad maravillosa de la comunicación para justamente proyectar toda la actividad cultural. Entre otras, esta maravillosa Filben que, ¿verdad? que estamos celebrando, ¿verdad? Así es, y que se va a prolongar por todo el año en todas las entidades federales de Venezuela, porque no solo lo que ya conocimos en Caracas, sino lo que se estará haciendo también en el resto del país. Para finalizar, Armando, una pequeña precisión. Los actores que están comunicando desde Comunicalle se van a convertir también en distribuidores de tu libro, en escena, en las calles. Sí, bueno, es que de hecho, no solamente los actores y artistas en general, porque en Comunicalle hay actores, hay músicos, hay bailarines, hay diseñadores, sino alumnos, estudiantes de los talleres que yo he dictado, ¿verdad? Tanto en el MINSI, en la Fundación Premio Nacional de Periodismo, como en la Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz, ¿verdad? Que depende de la Alcaldía de Caracas. De hecho, esos alumnos van a ser en alguna medida los padrinos, ¿verdad? Y van a ser los acompañantes de ese libro, porque ellos son difusores de los contenidos que ahí se vierten. De modo que la comunicación popular, lo bueno de todo esto es que no tiene dueño, porque todos y todas somos comunicadores populares. Ese paradigma de la comunicación como una especie de Olimpo, eso ya se derrumbó. Maravillosa la parte académica, y me siento orgullosísimo de mis años de estudio en la Universidad Central de Venezuela, pero la comunicación es mucho más que una escuela de comunicación social. Y si algo ha reivindicado nuestra revolución popular es el derecho a comunicar. Y tal vez con esa expresión cerraríamos esta conversación. Así es el es. derecho a la comunicación, que es un derecho que tenemos que ejercer desde cada uno de nuestros espacios. Muchísimas gracias, Armando. Encantadísimo de haberte tenido Gracias. con nosotras y nosotros aquí en este TV Todos Adentro. Hasta una próxima oportunidad. Humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz. Quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el
somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar.